Amigos, en Europa el Parlamento Europeo acaba de otorgarle el premio Andrei Sájarov. Importantísimo reconocimiento, es el más alto galardón que en Europa se otorga a los derechos humanos y este año recayó en María Corina Machado y en Edmundo González por la defensa de la democracia y por el triunfo electoral contra viento y marea en las elecciones del verano en Venezuela. ¿Qué significado tiene este premio a nivel internacional y a nivel venezolano? Vamos a averiguarlo con Antonio de la Cruz, especialista en todo tipo de noticias que tienen que ver con Venezuela, un gran colaborador también de este programa. Antonio, analista venezolano y un gran conocedor de todo lo que está ocurriendo tras bastidores, o sea, a la luz y tras la cortina en el tema de Venezuela. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Marian y yo te damos la bienvenida y por si no tuviéramos tiempo al final, ya desde ahora queremos desearte a ti y a tu familia una felicísima Navidad y un próspero año 2025. Muchas gracias, Marian y Agustín, por eso, y yo también para ustedes. Un placer estar con ustedes y su audiencia. Claro que sí, ha sido un año histórico para Venezuela, elecciones en medio del verano con un resultado que nadie imaginó y bueno, pues ahora tenemos a una de las dos patas de esta mesa dentro de Venezuela. El otro señor está fuera, pero quiere regresar a tomar posesión y el Parlamento Europeo le da un reconocimiento formidable. Así es el premio Sájarov, ¿verdad? Que le otorgan a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, es mucho más que un reconocimiento. Si lo vemos desde el punto de vista de teoría de juego, es un movimiento estratégico que fortalece la causa democrática venezolana porque reconoce la lucha por los derechos humanos y las libertades, porque legitima a los líderes opositores venezolanos como representantes legítimos de la voluntad popular y a la vez expone y debilita el régimen de Nicolás Maduro en el plano internacional. Antonio, y para la causa, para el futuro cercano, para darle tal vez ese reconocimiento que todavía falta en algunas cancillerías, en algunos lugares, para darle ese empujón, a ver si podemos destrabar esta situación. ¿Tú crees que este premio tenga esa fuerza? Por supuesto que lo tiene, porque muestra que el mundo está con Venezuela, o por lo menos el Parlamento Europeo, ¿no? Y va mostrando. Y aquí condena las violaciones de los derechos humanos que el régimen viene cometiendo desde hace muchos años y sobre todo después del 28 de julio por ese terrorismo de Estado, ¿no? Y reconoce ya a las dos figuras, como dos patas, como lo señalaste, González Urrutia y a María Corina, como líderes legítimos de esta lucha democrática. Y creo que en ese sentido, si había o tuviesen alguna incertidumbre algunos gobiernos democráticos, esto refuerza que la lucha en Venezuela no es polarizada, sino que hay una voluntad de un pueblo por un cambio. Y creo que allí es donde yo enmarco este premio. Ahora, yo quisiera preguntarte, a ver, hay una situación un poco compleja, porque mientras este premio se da y se reconoce obviamente la figura única de María Corina como abanderada de esta lucha contra esta dictadura de Nicolás Maduro, y se reconoce la labor que ha hecho también Edmundo González como presidente electo, teniendo que abandonar su país para tratar de tener una salida y una posibilidad de que la voz del pueblo en las urnas finalmente se contemple. Mientras tanto, este régimen decrépito, este régimen de perdedores, sigue todavía instigando a la oposición, sigue instigando la embajada de Argentina y a los opositores que están encerrados en estos momentos allá. Esta mañana leía un informe que 6 periodistas han sido detenidos desde ese fraude electoral del día 28 de julio. Se sigue celebrando, o ellos siguen celebrando, como dijo Tarek Al-Aziz, cómo se está manejando en la Corte de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional el tema de las violaciones de los derechos humanos. Es decir, aquí hay dos posiciones que son totalmente contrapuestas, enfrentadas, y en las que este próximo
5 de enero o 6 de enero, vamos a ver realmente quién es el factor más fuerte, porque mientras el ejército siga todavía respaldando el lado menos correcto de la historia, por mucho aplauso que se le dé a María Corina y mucho aplauso que se le dé a Edmundo y mucho impulso que se le quiera dar a la oposición, la realidad es la que se impone. Así es, Mariana. ¿Qué podemos ver? Vemos que aquí entonces nos movemos hacia el 25 ya, ¿no? ¿Cómo definir ese 10 de enero que, de acuerdo a la Constitución de Venezuela, asume el presidente electo las funciones de presidente ya constitucional de la República de Venezuela? ¿Lo haría entonces, en ausencia, Antonio? No sabría decirlo por lo que él dice que va a estar presente en Caracas. Lo que está es elevando los costos al régimen, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que ver cómo va a suceder eso. Hasta ahora esa estrategia no ha sido develada, pero si nos vamos por lo histórico, ¿verdad? Y para poder entender un poco si tendría alguna factibilidad, tendríamos que ver que lo mismo se dijo de la primaria. En su momento determinado, Diosdado Cabello sostuvo hasta el final, hasta ese miércoles que tuvo su programa, y la elección primaria era el domingo, dijo, no se van a realizar. Y después si vemos cuando dijeron que no iba a haber candidato presidencial por parte de la unidad, también al final, a pesar de que vetaron y objetaron a la propuesta por María Corina Machado, hubo un candidato. Y después cuando dijeron que la elección iba a ocurrir, es cierto, ocurrió y que ellos habían ganado, se mostraron las actas. Entonces, si vemos el comportamiento histórico, podríamos predecir que hay una alta probabilidad de que eso que está afirmando Edmundo González Urrutia podría tener cabida. Claro, pero lo que yo entiendo es que mientras que los poderes del Estado tristemente sigan estando en manos del Estado, una persona no podría jurar en ausencia porque lo haría de forma unilateral. En el caso de Edmundo González tendría que regresar a Venezuela y ser de alguna forma arropado por esos poderes del Estado que le envistan como presidente. Bueno, hay varias. O sea, mirándolo desde fuera... Constitucionalmente es lo que nos explicaba un abogado constitucionalista. Mirándolo desde fuera por puro sentido común. Yo ni soy venezolano ni conozco la ley venezolana. Pero si Edmundo González se autoproclama presidente electo en la Plaza Mayor de Madrid, es como si mañana la comunidad cubana escogiera un presidente aquí en el Versalles. O sea, no tiene una cosa simbólica, bonita, una buena gala. La única excepción es que en este caso el presidente que estaría jurando allá sido un presidente elegido por el pueblo. Ganó por el pueblo, o sea, pero fuera de ahí, ok. Ahora, si Edmundo González entra clandestinamente al territorio de Venezuela a través de una frontera... No, pero no tiene los poderes del Estado que lo arropen. No, pero espera un momentito, vamos a llegar ahí. Entra clandestinamente en un vuelo, llegó a algún lugar de Centroamérica, de Suramérica, lo metieron en el maletero de un carro y lo metieron, como mucha gente se ha salido de Venezuela, bueno, él puede entrar y llega a Caracas o llega a San Cristóbal, allá en la frontera, y se proclama presidente. ¿Cabe la posibilidad de que haya una fractura militar? Pregunto yo, porque si ya es presidente, le puede ordenar... Pero no puede ser presidente. El tema aquí, que es lo que nos decían de forma constitucional, es que él puede contar puede estar arropado por el pueblo. Ajá. Y podría tomar posesión a nivel popular. Pero mientras él no tenga la confirmación de los poderes del Estado, él no sería un presidente de facto. Pero es que los poderes del Estado son una dictadura. Claro, pero es lo que te estoy diciendo. Y ahí es donde está la pescadillita que se muerde la cola. Exacto. Esto no es un pacto de caballeros. Esto no es una elección convencional donde hay un individuo que tiene que salir del poder y darle la batuta para que el siguiente entre. Este es un señor que a como dé lugar va a tratar, igual que ha hecho un fraude, igual que sigue masacrando a su pueblo para que ese fraude se respete, va a tratar, mientras pueda, de seguir manteniendo su posición. A menos, no solo como jefe del Estado, sino como jefe de un narcorrégimen. A menos que haya algo negociado y que el mundo tenga el control de 5, 6, 10, 20 generales con poder de fuego, no generales de pacotilla, generales con poder de fuego, que le hayan dicho, mire, nosotros hoy no podemos mover ficha porque nosotros tenemos hoy obediencia a este señor que hasta el día tal de enero, creo que es el 10, es el presidente en funciones de Venezuela. Pero si ese día usted llega y usted asume... ¿El día 5? Ok, o el 10. El 10. Si este día usted asume y usted nos ordena a nosotros como nuevo comandante en jefe, entonces nosotros podemos
tratar de meterlo preso a él o forzarlo al exilio o hacer lo que sea y lo respaldamos a usted en todo lo que usted necesite nuestro respaldo. O sea, eso, yo no sé si eso va a ser, a lo mejor yo estoy aquí pensando en Ojalá, voz alta, no. en cantos de sirena, pero es la única manera que yo veo posible que este hombre pueda llegar a Caracas, a menos que tenga ya negociado tras bastidores el apoyo de cierto estamento militar. Sí, de la Antonio. misma forma que negoció su salida y que has visto cómo fue. O sea, él le forzaron a firmar una salida y no se ha respetado ninguno de los términos de esa salida. O sea, estamos hablando, nuevamente, Agustín, y yo creo que la audiencia lo entiende perfectamente, estamos hablando de un narcorrégimen, estamos hablando del jefe de un cartel del narcotráfico y además de un usurpador de una presidencia. Absolutamente, nadie pone eso en duda. Antonio, ¿qué nos puedes decir? Bueno, entrando en estos escenarios, ¿verdad? Que cualquiera, o sea, el que planteó Agustín es factible en términos de que a partir del 10, y recordemos que si el mundo obtuvo un 70%, al obtener el mundo, no sé tú, al obtener el mundo un 70% de la votación, eso es transversal. Ahí hubo militares y familias militares, porque en Venezuela votan los militares a favor del mundo. Lo que pasa es que ante la represión que tiene el régimen están callados en este momento. Y ese 10 de enero podría generar esa ruptura con el mundo dentro del país. O sea, por eso el mundo dice que está dispuesto emocionalmente a ir a la cárcel. Entonces, ese es un escenario factible y por eso María Corina Machado es tan importante al estar dentro del país, porque eso eleva la moral interna, porque recordemos que ese día puede darse un proceso militar cívico, donde salga el pueblo también. Sí, o sea, sí. viendo parecido al de abril de aquel año en que Chávez reventó. ¿No? Que la gente salga a las calles y aunque no tengan el apoyo del ejército, digan, ¿saben el qué? Como la Bastilla. Y la gente sale a la calle, la gente sale a la calle, la gente sale a la calle, y el ejército que hasta ayer estaba con Maduro, llega un momento en que dice, no, espérate un momentito, que Maduro se va con todos sus millones, nosotros nos tenemos que quedar aquí, vamos a ponernos de parte del pueblo. Es correcto, y entonces allí, por eso es clave todo lo que María Corina y el mundo vienen haciendo desde el punto de vista interno y internacionalmente, y este premio ayuda a levantar esa moral. Entonces, ese sería un escenario interno. Si queremos ver un escenario externo, que no sería en la plaza de la Bastilla, sino podría un territorio donde sea venezolano, ¿verdad? Y ahí podríamos pensar en la embajada en Estados Unidos, que es territorio venezolano y que no ha sido ocupado por la fuerza del régimen. Entonces está ahorita en custodia de las autoridades de Estados Unidos. Y recordemos que aquí entonces tendríamos que ver cuáles son esos, que tanto habla Mariana, poderes públicos que reconocen. Los Estados Unidos reconoce todavía, entre comillas, sigue reconociendo la Asamblea de 2015, ¿ok? Y recordemos que hay un Tribunal Supremo de Justicia también en el exterior. Entonces se podría, si vamos a llegar a esos extremos de que se le dé una legitimidad, podría generarse un proceso, estamos especulando en el terreno de especulación, claro, donde dándose un territorio venezolano con autoridades reconocidas por los Estados Unidos y por todos los que reconocen ya como presidente electo del mundo, y tendría esa legitimidad también y se podría producir, por eso mencioné a María Corina, un quiebre adentro que pueda reclamar que ya está constituido un presidente y por lo tanto como comandante en jefe. Esto es muy similar. Esto es muy similar a cuando, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo muy concreto, cuando, por ejemplo, en la dictadura de Franco se pactó, por ejemplo, que en aquel momento el príncipe Juan Carlos, el actual rey emérito, pudiera llevar las riendas de España en una monarquía. ¿Okay? Efectivamente. Y durante ese tiempo, obviamente, él regresó a España, iba a ser el encargado de manejar el destino de España porque la gente había votado por una monarquía, quería una monarquía, y no se esperó, se tuvo que esperar a que se le diera el relevo. Yo me imagino que esto será igual. Hay un dictador en el poder que hasta que no negocie realmente su salida, como tú estabas comentando, o no haya ese movimiento popular que de una vez y por todas lo saque del gobierno, el presidente electo seguirá siendo el presidente elegido por el pueblo, nadie le puede quitar su cargo, pero sería un presidente electo en el exilio, porque por el momento no podría tomar posesión del cargo. Hay ciertos visos, Antonio, que pudiéramos compararlos con la situación de Rumanía. Ceausescu estaba en el poder, tenía su aparato de inteligencia que lo respaldaba y había un ejército constitucional, pero un ejército comunista. Pero el ejército constitucional no estaba tan comprometido
con las tácticas de represión, porque las tácticas de represión estaban a cargo del Ministerio del Interior, entrenados para eso por la Stasi alemana y por la KGB soviética. De pronto el pueblo, envalentonado por lo que estaba ocurriendo en otros países de Europa, en Polonia, en la propia Alemania, se lanza a las calles. Y cuando se lanza a las calles, Ceausescu ordena a su aparato represivo reprimir al pueblo para mantenerlo a él en el poder. Y en un momento dado, algunos generales dijeron, espérate un momento, nosotros de parte de quién nos ponemos. Y optaron por ponerse de parte del pueblo. Hubo un conato de guerra civil que duró unas horas. Prevalece el ejército, que tenía mucho más poder de fuego, mucho más entrenamiento que los genízaros de la tropa represiva, y el resto es historia. O sea, si en Venezuela, en un momento dado, el pueblo tiene que jugar un papel preponderante. Si el pueblo se queda en su casa o sale en una marcha de 4 o 5 horas, apaga y vamos. Ahora, si el pueblo se lanza a la calle, como se lanzaron los egipcios contra Mubarak. ¿Los alemanes? Los alemanes, como se lanzaron la gente de la Plaza Maidán en Ucrania, antes de cuando creo que era Yanukovych. ¿En Siria ahora? En Siria. O sea, la gente se lanza a la calle y fraccionan la columna vertebral, la fracturan, y el ejército tiene que jugar ficha. O me pongo de parte del dictador o me pongo de parte del presidente electo, pero no puedo quedarme con los brazos cruzados. Y derrocan esas cúpulas del ejército, porque sí. El grave problema que tiene el ejército, fíjate, las cárceles están llenas, y yo creo que Antonio me puede corregir, las cárceles están llenas de mandos medios y de mandos bajos del ejército, que en las propias manifestaciones se le han dado la vuelta al régimen, porque saben que entre esa gente que protesta está su madre, su hermana, su novia, la hermana de su novia, o sea, son pueblo, y se dan cuenta del daño que están haciendo al pueblo. El problema acá son los mandos altos, esos mandos que han traído incluso de afuera, Agustín, que los naturalizaron y que los han puesto al frente del ejército, que muchos de ellos vienen de Cuba, simplemente con una función de supervisar y vigilar a los mandos habituales altos del ejército. Si a eso le sumas que el Cartel de los Soles está compuesto por un sinnúmero de militares de alto rango que han facilitado esas operaciones delictivas, ahí, claro, estamos hablando de algo que es todavía un poquito más complejo de poder llevar a cabo, porque no van a querer salir de su negocio. No, pero esa gente solamente puede controlar si la tropa que tiene los subalternos, los capitanes, los mayores, los comandantes de tropa, los obedecen y le acatan sus órdenes. Si en un momento dado hay una sublevación interna de lo que es la tropa de mediano rango para abajo, olvídate, se caen los generales y muchos de ellos hasta le van a arrancar la cabeza. Lo que pasa Antonio, es que hay que vencer el miedo. Claro que hay que vencer el miedo, y el pueblo tiene que salir a las calles a respaldar. Antonio, te damos la última palabra. Gracias. Yo creo que sí, yo creo que aquí la participación popular es importantísima. Y eso lo está coordinando definitivamente María Corina Machado internamente con todos los cuadros de dirigentes que tiene, aunque han sido capturados por la tiranía y están bajo prisión. Pero sin embargo aquí hay que hacer una alerta también, que sabe el régimen que está jugando precisamente con esos cuadros militares que hoy están recluidos en el internado judicial de Rodeo 1, ¿verdad? Que son los emblemáticos que estaba comentando. Y está buscando un falso positivo para culpar a la oposición con una sublevación en la que incluye a los dirigentes y a los líderes del Mundo González y María Corina. Entonces ese falso positivo, que sería un operativo antiterrorista en Rodeo 1, sería una maniobra del régimen para proyectar un control frente a lo que son la opinión pública, mientras él tiene sus problemas. Y esta estrategia, Maduro podría declarar un estado de emergencia para justificar unas medidas represivas y potencialmente atacar a todos los que están hoy recluidos o los rehenes que están en la Embajada de Argentina. Y en ese sentido, eso hay que también llamar la atención, porque en este momento también Maduro está jugando y hay que estar, ¿verdad?, atento a ver que esas irregularidades en la cárcel de Rodeo 1 es una estrategia por parte del régimen. Y debemos hacer la alerta internacional para estar pendiente, porque por supuesto el régimen también va a buscar cómo sostenerse con la represión y con todo lo que ha venido haciendo. Bueno, y sin duda el papel del pueblo va a ser imperativo. Si el pueblo se decide hasta el final, bueno, pues pueden cambiar la historia de Venezuela. Si el pueblo sale en una marcha de unas horitas, con cacerolas y con pancartas y demás, de 3 a 7 o de 2 a 6, para luego regresar a la casa, ya ahí no hay nada que hacer, porque lo único que tiene que hacer en la dictadura es sentarse a esperar
y quedarse con los brazos cruzados tranquilos a sabiendas de que la marcha se disuelve dentro de un ratito. Y ahí juega el premio Sájarov, porque no es solamente un reconocimiento, es una jugada, ¿no? En ese sentido. Y como lo dijo María Corina en su discurso, ¿no? Este bravo pueblo venezolano ha dado testimonios infinitos de valentía y amor por la libertad. Antonio, muchísimas gracias. De nuevo, felicidades y lo mejor para tu familia, para ti en toda esta temporada navideña.